Cordiales saludos a nuestra audiencia. Nuevamente nos encontramos aquí en Redención, Esperanza para tu Vida, con una nueva lección, la número 6, cuyo título es Más testimonio acerca de Jesús. Y como siempre, y en todas estas lecciones hemos tenido a nuestro hermano Richard Merelo, ¿no? Nuevamente nos encontramos con Richard. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado esta semana? Hemos tenido un fin de semana bastante largo, un feriado bastante largo. Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido, Richard? Muy bien, estoy contento de estar acá una vez más para hacer un estudio de la escuela sabática. En cuanto al feriado, hubo bastante actividad en la iglesia, lo cual ha sido de beneficio para nuestras vidas, ¿no? Yo sé que estuviste también participando de ello. ¿Y qué tal te fue? Te cuento que estuvimos en el Camporí, en el CADE, ¿no? Y estuvimos allá, creo que cerca de 8.000 personas ahí, conquistadores, también niños, jóvenes, también los padres y todo. Y realmente fue algo extraordinario, algo que se rescata bastante mucho lo que es la espiritualidad, con algunos temas muy interesantes, ¿no? Y también lo que los jóvenes también compartieron con los diferentes tipos de grupos, porque fue a nivel nacional, ¿no? Claro. Fue algo extraordinario, algo que creo que trasciende todo esto, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Lo cual creo que es un objetivo de ellos, es su espiritualidad, pero también alcanzar muchas almas para Cristo. Y eso es correcto. Muy bien, entonces vamos a empezar con el estudio, Javier. Ok, pero también no te olvides a nuestra audiencia de darle like, ¿no? Y clic para que te puedas suscribir, para que puedas también compartir el link de Redención y poder llegar a muchas más personas. Pero también le hacemos un saludo, ¿no es cierto?, a nuestro productor, a nuestro guionista, a nuestro presidente, ¿no?, Cristian Álvaro, ¿no?, que está siempre tras de cámara y siempre está apoyando, ¿no?, a cada uno de nosotros para que podamos también llevar este resumen de la escuela sabática cada semana. Un saludo para él, también para su familia, también para tu familia y todos aquellos que nos están viendo en este momento, ¿no? ¿Y sabes cuál es mi sueño? Tenerlo aquí como panelista con nosotros. Sería, entonces, ¿no? Y yo sé que nuestros amigos que nos ven es el deseo. Si ese es su deseo, escríbanos allí. Te vamos a leer. Para tener, ¿no?, a nuestro productor, para que lo vean aquí, que también está compartiendo con nosotros, que él está al tanto de las lecciones de la escuela sabática, que ya mismo nos saca a nosotros y se pone él rápidamente, ¿no? Porque la lengua le pica por hablar, por dar testimonio también de Jesús, ¿no? Él siempre dice, lo mío es estar detrás de... Tras cámaras, ¿no? Tras cámaras, ¿no? Pero bueno, la gente quiere verlo también. Sí. Exactamente. Entonces sigamos con nuestra audiencia. Vamos a hacer una oración para poder entrar al estudio de el resumen de la lección número 6, ¿no? Richard, como siempre, por favor, tenos ese privilegio de comunicarnos con Dios y también que le hagas la participación de aquellos que nos están viendo en este momento. Muy bien, vamos a orar, queridos amigos, vamos a inclinar el rostro para tener un encuentro con nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, una vez más te agradecemos por este privilegio que nos das de tener un encuentro contigo. Señor, vamos a hacer el repaso de esta lección, por lo cual te pedimos tu dirección. Todo esto por amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, una nueva lección, Richard, y esto nos trae que sigue habiendo testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ajá. Hemos visto varios en las lecciones pasadas, pero ahora tenemos esta nueva lección que vamos a ver que incluso a multitudes les ha agradado, pero hay multitudes que han despreciado sobre los testimonios que se han levantado sobre Cristo, ¿no? Incluso Cristo nunca se limitó a decir quién era. Él más bien se expresaba de quién era. Recuerda con la samaritana, ¿no? Claro. Yo soy el que hablan del Mesías, ¿no? Se dio a conocer Jesús, ¿no? Pero vamos entrando al punto de la lección del texto de memoria que dice Juan 12:32, Richard. Dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Eso lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 12 y en el verso 32. Uh-huh. Vemos también aquí que Cristo siempre estuvo presente, ¿no? Tanto para judíos como para gentiles, y, o sea, presentar realmente las verdades a todas las personas.
Claro. O sea, nunca retrajo realmente de quién era y cómo presentar las verdades tanto a judíos como a gentiles. Claro, y lo interesante de esto es que, como dice el título, más testimonios. Y sabes que aparecen personajes que ya hemos visto en lecciones Anteriores. pasadas, y uno de ellos es Juan el Bautista. Y no solo que el folleto enfoca que Juan da testimonio de Jesús, sino que vamos a ver una característica linda que Juan tenía cuando daba testimonio y por qué daba testimonio de Jesús. Eso muestra, eso realza esa característica linda que Juan tenía. Exactamente, incluso recordemos que Jesús cuando vino acá, vino a disipar la oscuridad, o digamos, sí, la oscuridad que tenía en el concepto de quién era el Mesías, ¿no? Ajá. Vino a tratar de hablar de cuál era su misión realmente y sacar esas ideas falsas con relación al Mesías, al mismo pueblo judío, en este caso, ¿no? El concepto que el pueblo tenía sobre el Mesías y su forma que ellos pensaban que él iba a gobernar, ¿no? Entonces Juan vino a dar testimonio de la función que Jesús vino a cumplir. Entonces, sigamos entrando, ¿no?, al estudio donde nos habla, ¿no?, de que nuevamente Juan vuelve a dar testimonio de Jesús, ¿no? Ahora, ¿de qué manera Juan da ese gran testimonio de Jesús, ¿no? ¿Qué podríamos decir de los textos? Vayamos a un texto, creo que el 28 de Juan 3, el 28, 29 y 30. ¿Qué nos puede decir Richard aquí? Vamos a ver. Sería Juan 3, 28 dices, ¿no? Sí, 28, 29 y 30. Ya dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo y está cumplido. Y hay una cosa interesante, ¿no?, de lo que Juan habla en este texto, ¿no? Juan está dando testimonio y deja muy claro, yo no soy. Ajá. ¿No es cierto? Pero él dice, en el versículo que acabas de leer, ¿no?, yo soy el amigo del esposo. La figura que emplea Juan es la del matrimonio. Un matrimonio, de un correcto. matrimonio, es decir, Jesús es el esposo, La el iglesia. pueblo o la iglesia es la esposa y Juan es El amigo del esposo. el amigo que del viene a esposo. preparar, podríamos decir, preparar para el casamiento entre Cristo y su iglesia, ¿no? Esto me recuerda a algo. Yo sé que todo ser humano tiene a una persona que considera, que tiene en alta estima, que valora, en el sentido de que esa persona siempre estuvo contigo en los momentos difíciles, cuando las cosas te salían mal, cuando, en tu fracaso, en tu dolor. O sea, te hablo de alguien que siempre está cerca a ti, ¿ya? Y tú consideras a esa persona lo que comúnmente se conoce en la sociedad como mi mejor amigo. Mi mejor amigo, ¿no? O Nosotros muchas sabemos veces que, con otros términos, ¿no? Mi amigo íntimo. correcto, ¿no? A quien Dicen le esas cuento palabras, ¿no? Claro. sí, a quien le cuento mis cosas, ¿no? Pero nosotros sabemos que dentro del contexto del cristianismo nosotros debemos compartir a Cristo, al gran amigo y ser amigos de todos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando aquel que tú consideras un amigo cercano, un amigo fiel, tiene su novia y se van a casar, tú como amigo, wow, tú te emocionas. Yo te ayudo a preparar. Yo te ayudo. ¿no es cierto?, el casamiento, todo. Sí. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te puedo ayudar? Yo puedo aportar algo, ¿no? Claro. Y eso es lo que Juan sentía, eso era lo que Juan vivía. Él se gozaba por preparar a la esposa para cuando venga El esposo. el esposo, en este caso en la primera venida. Sí. Ahora, hay una cosa interesante que en la última parte del texto dice, es necesario que crezca, pero que yo mengüe. Y hay una cosa que había, parece que había un tipo de conflicto, ¿no? Sabiendo que Juan era primero, por decirlo así, un gran predicador y había Claro. mucha gente que estaba, digamos, atrás, seguidores, y también bautizaba mucho, ¿no? Pero Claro. viene Jesús, Y ya solo podríamos van- decir, un mejor predicador y está bautizando más que ti. ¿Qué pasa? O sea, parece que a lo mejor algún tipo de conflicto. No, mira, él está bautizando más que vos.
ahora solo lo escuchan a él. Sí. ¿Qué pasa contigo? O sea, ya los que te escuchaban a ti, Ya ahora no te escuchan. lo escuchan a él. ¿Qué está pasando? O sea, el ego de Juan pudo haberse, no sé, pudo haberse inflado, pudo haberse enojado, Sí. o sea, pero él no se enoja, sino que él se goza, porque él entendió que para eso él vino. O sea, él pudo presumir que él era el Cristo, porque mucha gente pensaba que él era Claro. el Cristo, Ujú. pero sin embargo él lo afirma en los textos que ya acabamos de ver. Yo no soy el Cristo, yo soy el amigo, yo soy el que tiene que menguar para que él crezca, yo soy el que, bueno, preparo el corazón para que vayan y lo escuchen a él. Exactamente. Incluso eso puede suceder, incluso en la vida actual, ¿no? De que pueda haber hasta celo entre ministros, ¿no? De que, Claro. no, porque él bautiza más y yo no bautizo tanto, ¿no? Vemos de que la humildad que debe de haber en el ser humano, ¿no? Debemos nosotros que es presentar a Cristo y debemos regocijarnos de que, o sea, yo como ministro, si no bautizo menos que el otro, yo debo regocijarme de que Dios está utilizando a ese ministro para bautizar, ¿no? Correcto. Y eso demuestra que hay humildad en su corazón, que se goza por los logros de la otra persona. Exactamente. Porque te voy a ser sincero, es fácil señalar a una persona cuando se equivoca, pero qué difícil es reconocer los logros de otra persona porque nuestro ego no nos deja. Exactamente. Y eso fue lo que Juan, con eso luchó, pero Juan prevaleció, porque él dijo, yo tengo que menguar para que él crezca. Él crezca. Y una Sí. cosa, como decía hace un momento, ¿no? Juan podía haberse atribuido, ¿no? Yo soy Claro. el Mesías, yo soy el que estaban esperando, pero no, realmente él dijo lo contrario, yo soy el amigo del esposo, yo soy el mensajero del Señor que he venido a preparar el camino, e incluso él señala o señaló a quien era el Mesías, y ahí Ajá. el Cordero de Dios. Y de paso, si tú lees el verso 36, él se dedica a algo. El verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que la función que Juan manifestó es llevar a las personas a que puedan creer en Jesús para que ellos obtengan vida eterna. Amén. O sea, su función fue predicar el Evangelio, mostrar a Cristo, dar testimonio del Mesías. Y una cosa, ¿no? Que en esta parte de lo que estás hablando con el versículo 36, ¿no es cierto? Lo que Juan dice, que dice Juan sobre Jesús, ¿no? Dice también, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él, ¿no? Y yo no lo conocía, pero dice, alguien me dijo que cuando descienda la paloma sobre él, él es mi hijo. Claro. Ese alguien fue el mismo Dios que le reveló. El Padre. Exactamente, que le reveló a Juan, ¿no? Significa entonces que Jesús no solo que se da a conocer por los milagros, no solo que Juan el Bautista da testimonio de él, sino que el mismo Padre da testimonio de ¿quién? De Jesús. Porque al decirle eso a Juan, lo está dando a conocer. Mira, ese es el Mesías. Sobre quien descienda el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. O sea, el Padre da testimonio de ¿quién? De su propio Hijo, ¿no? De que ese es el Mesías, ese es el Redentor, ¿no es cierto? Y una cosa interesante de lo que acabamos de decir hace un momento es de que los judíos esperaban la venida del Mesías, liberarlo realmente del dominio romano. Claro. O sea, por eso cuando decíamos al inicio, ¿no? Jesús vino a disipar esas tinieblas de ideas mal concebidas de parte de me imagino, de los líderes, claro, en este caso. Sí, y es por eso que tiene sentido cuando él plantea Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Porque como tú bien mencionaste, ellos esperaban a un Mesías que libere a Israel del yugo de Roma por el poder de la espada. ¿Ya? Pero Juan les muestra que es un Mesías espiritual. O sea, eso fue algo chocante, me imagino, ¿no? Para claro. ellos, porque esperaban algún líder político, algún, valga la redundancia, político-militar, pero vemos muy diferente, donde vemos a un Mesías cediéndose a sí mismo para ser sacrificado. O sea, es un contraste, me imagino, es un golpe bastante duro para los que ellos tenían concebido de cómo era el Mesías en este caso, ¿no? Es que ellos querían hacer de Israel una potencia militar, una potencia económica, como nación, un imperio. Sí. A lo mejor de lo que había en el Antiguo Testamento, recuerda que cuando el pueblo de Dios andaba en tiempos de, podríamos decirlo, de bonanzas, de alegría, de triunfo, pero no era el triunfo del pueblo, claro. Era el triunfo de Dios, porque el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo estaba en comunión con Dios. Claro. O sea, lógicamente en su tiempo había rebeldía, pero después el pueblo se consagraba, y recuerda que el pueblo obtenía triunfo, pero era por Dios, y era que el pueblo estaba consagrado. Yo me imagino que a lo mejor con el pasar del tiempo distorsionaron esas ideas falsas de cómo iba a ser el Mesías venir acá y liberarlos a lo mejor del yugo de los romanos, ¿no? Incluso dice, la salvación no proviene de filosofías humanas ni de la ciencia, porque tal vez a nosotros nos están direccionando de dónde viene la salvación. Incluso de tener una mejor educación, escuchar a ciertas personas, pero sabemos que la salvación no viene de parte de una persona, sino de parte de nuestro Redentor Jesucristo, claro, ¿no? Y de hecho eso lo dijo Juan el Bautista en el texto pasado que acabo de mencionar, que el que no cree en Jesús no tendrá vida eterna, y el que cree, sí, es decir, muestra que da testimonio de que Cristo vino a salvarnos. Uh-huh. La salvación viene de donde viene de Cristo. Ahora, hay una cosa que, bueno, antes de seguir, nos estamos olvidando de nuestra audiencia, de que deben de compartir el link de redención, deben también de dar clic en la campanita para que puedan suscribirse y poder también llegar a más personas, ¿no? Con el resumen de la escuela sabática, a cada uno de los que nos están viendo en este momento, y vamos siguiendo con la lección, ¿no? Ahora vemos de que el mensaje de Cristo, más que mensaje, el testimonio que da Juan, el testimonio que da Jesús, Dios el Padre, como mencionabas hace un momento, el mensaje a unos los aceptan, otros los rechazan. Yeah. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Porque aquí vamos a leer, seguro, algunos textos donde dicen que a muchos el mensaje dado por Jesús les pareció duro. Exactamente. Ahora, ¿por qué duro? O sea, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué el mensaje de Jesús muchas veces es duro para nuestras vidas? Es que Jesús toca nuestras fibras. Las fibras más sensibles que nos hacen temblar. Claro, es que a nadie le gusta que le hagan ver que está equivocado. Exactamente. O sea, la verdad duele, sí, pero la verdad sana. Claro. ¿Sabes qué? Aunque acá Jesús estaba hablando, era de que Él era el pan de vida. Utilizando simbología. Tú sabes que Jesús siempre dijo, yo soy el agua, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y acá la figura que utiliza es la del pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, me hace acordar, disculpa que te interrumpa, sí, del maná. Del maná. Y claro, y Jesús incluso toma textos de estos y dice que nuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come de su carne, o sea, su carne es ese pan, es ese cuerpo que fue maltratado para salvación. Eso nosotros lo entendemos. Nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz. Nosotros sabemos que Cristo fue azotado, fue golpeado, le dieron golpes de puños, le
Le hicieron barbaridad y media, pero todo esto fue con el propósito de darnos la salvación, ¿verdad que sí? Recuerda que una oportunidad. Claro. Porque la sentencia era para nosotros eternamente, podríamos decir, ya no existir por la eternidad, pero claro. Jesús, dice la sierva de Dios, dice que la sentencia caiga sobre mí y démosle una oportunidad al ser humano. Ajá. Y cuando tú comprendes eso, cuando nuestros amigos comprenden eso, aceptamos a Jesús, entonces se nos da esa oportunidad de vida eterna. Y es allí que nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos comiendo el pan vivo. Amén. Pero nosotros lo entendemos ahora, ¿no? Pero eso fue lo que no entendieron los judíos. Exactamente, porque creo que más adelante dice, me corrige si me equivoco, perdón, es que dice, ¿cómo puede decir que comamos su carne? Me da a entender que deberíamos ser carnívoros. Eso lo dice el verso. Caníbal. Sí, eso lo dice el verso 52 del capítulo 6. Hasta que tú lo encuentres, recuerda que Jesús siempre habló cosas espirituales. Correcto, esto es... Exactamente, o sea, incluso vemos un ejemplo, ¿no? Judíos, y bueno, en este caso la mujer samaritana, también, ¿no? Sobre la fuente de agua, la cisterna de agua, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Ella lo coge de forma literal. El que le dijo tiene que nacer de nuevo, ¿cómo se llama? Nicodemo. Nicodemo también lo cogió literal. Y vemos acá que nuevamente la gente coge literal, donde Jesús siempre habló las cosas espirituales. Ahora, ¿por qué la gente estaba cegada viendo a Jesús que daba explicaciones espirituales y se daba a conocer como el Mesías? ¿Sabes por qué estaba cegada? Porque como bien se dijo en antes, era porque ellos esperaban a un Mesías con una perspectiva distinta. Él nos va a librar del yugo de Roma. O sea, íbamos a tener el liderazgo mundial. Sí, y esos no lo entendían, no entendían lo que era una temática espiritual, ¿no? Y aquí está el verso 51. Verso 51 de Juan 6 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, lo que aquí está diciendo es quien come mi pan, es decir, quien me acepta como Salvador. Quien come mi pan, quien me acepta como Salvador, come mi carne y bebe mi sangre y yo le daré vida eterna. O sea, Jesús no está incitando el canibalismo. Exactamente. Sí. Muy bien. Y mira, y quiero una cosa de lo que dice la escuela sabática que me pareció interesante, que para ellos no encajaban en su molde de pensamiento terrenal. Ajá, y eso dice el verso 52. De lo que Jesús estaba hablando. Sí. Y quiero dar textualmente lo que dice el deseado de toda la gente que con relación al texto que tú me acabas de mencionar, y que a esos muchos a lo mejor le pegó, le dolió, y decir, no, esta palabra es dura, ¿quién podrá resistirla? Ya, dice la sierva de Dios, dice, todos los que reciban debían participar de su naturaleza y ser conformes según su carácter. Esto entraña renunciar sus ambiciones más caras, requería la completa entrega de sí mismo a Jesús. Eran llamados a ser abnegados, mansos y humildes de corazón. Debían andar en la senda estrecha recorrida por el hombre del Calvario, si querían participar del don de la vida y la gloria del cielo. Ajá. O sea, tienes que cambiar. Y eso era lo que a ellos les parecía duro. Exactamente. Esta palabra es dura. Y aquí en el verso 52, entonces los judíos comentaban entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Verdad? Entonces eso era una pregunta que ellos planteaban, ¿verdad? Y más adelante se menciona lo que decía. Y Jesús en el verso 54, por ejemplo, dice que el que come mi carne, es decir, lo acepta como Salvador, tiene vida eterna. Sí, tiene vida eterna.
Por ejemplo, el verso 58 nos habla de que Jesús es el pan que descendió del cielo. En el verso 60, ahí está lo que estamos diciendo. Vamos a leer ¿Qué dice el verso 60. El verso 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Cómo yo voy a cambiar? Es eso duro. O sea, duro para el ser humano, claro es, pero no imposible. Correcto. Lo estás haciendo solo. Quieres cambiar por ti mismo, pero no vas a poder. El único cambio que puede venir es alguien que esté internamente en ti y haga ese cambio interno y se lo puede expresar externamente. ¿Y si sabes quiénes eran los que decían esto? Los seguidores, muchos de esos seguidores. El círculo de los 12. Ya, aunque claro, los demás, la gente, estaba recibiendo el mismo mensaje, y pensaban esto. Pero Jesús, leyendo el pensamiento de los discípulos, Él les dice algo interesante. Él les hace una pregunta. Ajá. En el verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? O sea, decirles la verdad, o sea, decir, ¿sabes qué? La conducta que estamos llevando no es una conducta apropiada y decir, ¿sabes qué? Estás mal, estás errando el blanco y errar el blanco, estás pecando, estás en el camino del pecar. ¿Eso te ofende? ¿Que nos digan la verdad? No debe ofendernos. Exactamente. Porque el hecho de que te hagan ver los errores, el hecho de que nos hagan ver nuestros errores, no debe ofendernos. Y ¿sabes cómo el ser humano se ofende? Cuando a veces te dice, pero es que yo no veo en dónde está el pecado. Estamos ciegos. Ya. Entonces, si tú puedes notar esto, algunos se fueron. Exactamente. Dice que creo que la mayoría se fueron, por eso es que Jesús le dice, vosotros querés iros también, pero ahí salió Pedro que siempre va adelante, ¿no? Eso está en el verso 67. El verso 67 dice, entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? O sea, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Por qué les dijo esto? Porque ya algunos se habían ido. O sea, y mira una cosa interesante, ¿no? Sí. Vino un zarandeo. Y el zarandeo vino por la palabra. Por lo que Jesús predicó. Exactamente. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? De la salvación. La salvación, la aceptación a Él. Sí. ¿No es cierto? Y Él es el que produce ese cambio en nosotros. Interna y lógicamente que se expresa externamente. Y vemos de aquí el contexto. ¿Te acuerdas que el contexto dice en este capítulo, creo que es el 7 o el 6? Ya. El 6 habla, si mal no recuerdo, Jesús hizo milagros, hizo... De la alimentación. La alimentación, correcto. Y la gente, este es el Mesías, este hay que seguirlo. Estaban diciendo, bueno, este nos va a ayudar a saciar nuestras necesidades, claro. Este es el que nos va a liberar o libertar, ¿no? Pero cuando Jesús comienza a predicar, viene el zarandeo. O sea, el zarandeo también viene por la palabra, porque algunos tal vez no nos han de gustar que nos digan nuestros errores. Yo me imagino, mira, me acordé de las campañas, por ejemplo, primero Jesús está alimentando físicamente al pueblo y después viene ¿qué cosa? Viene el sermón predicado por Jesús. Yo me imagino cuando estamos en el culto divino, primero nos estamos regocijando escuchando buenos signos, nuestro espíritu se eleva hacia el cielo en glorificación al Padre y aparece el hermano Richard en el púlpito a predicar y comienza a utilizar textos como ese que dice, y ya el hacha está puesta para el árbol que no da fruto. No da fruto. Y eso puede incomodar a más de uno. Pero es el hermano Richard que se está encargando de dar palo a la... No. Sabemos de que el mismo Juan el Bautista fue utilizado por el Espíritu Santo y él mismo, ¿qué dijo al pueblo? ¿Acaso ustedes están libres de la sentencia que viene? ¿Qué nos les dijo de otra forma? También les comenzó a decir que tenían que cambiar su
su conducta, su forma de comportarse, ¿no? Y sabes lo que me encanta de este relato, la manera como responde Pedro. ¿Sí? Siempre Pedro iba adelante, ¿no? Claro, pero en esta vez se pasa, Señora, ¿a quién iremos? Y el asunto es quién se lo revela a Pedro. El Espíritu Santo. Exactamente. Mira que el Espíritu... Y él da testimonio entonces de claro. Jesús. Tú eres el Cristo, ¿no? Tú eres el Mesías. Sí. ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿a dónde podemos ir nosotros? ¿A la filosofía humana? ¿A la ciencia? ¿A la educación de este mundo? ¿A las cosas terrenales? ¿Dónde está la vida eterna? Si está aquí en la palabra del Señor y es en Cristo Jesús quien nos da esa vida eterna. Tenemos que reconocer como Pedro que es en la palabra de Jesús donde está la vida. Exactamente. Sí. Pero también recuerda de que Jesús dijo acerca del Padre, ¿no? Jesús dijo algo muy interesante acerca del Padre, ¿no? Porque las obras del Padre, que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonios de mí que el Padre me ha enviado, ¿no? O sea que también el Padre da testimonio de Jesús. Y el testimonio más lindo que la Escritura muestra está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 17, donde el Padre da testimonio de Jesús. Y vamos a buscar el texto. Yo sé que es un texto conocido, y ya que la lección habla de el testimonio de quién, de Jesús. De Jesús. Y ya vimos que Juan el Bautista dio testimonio, que Nicodemo da testimonio de Jesús, que la samaritana dio testimonio de Jesús. En el verso 17, ¿no? Sí, verso 17. Sí, Mateo 3, 17 dice, y hubo una gran voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No? El Padre da testimonio de su Hijo. Y tiene complacencia. El Padre se complace del testimonio ¿de quién? Del Hijo. Del Hijo. Ahora, recuerda que San Juan dice que nosotros, Él nos recibió como hijos. Él es nuestro Padre. Amén. Pregunto, cuando Él mira acá y nos ve, somos sus hijos, ¿Él se complace de nosotros? Amén. Y debe complacerse. ¿Y cuándo se va a complacer? Cuando damos testimonio ¿de quién? De Jesús. Y nuestro testimonio debe ser, en todo nuestro ser, ¿no? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, de nuestra conducta, en los lugares que nosotros nos encontremos o con nuestros amigos, en el trabajo, ¿no? Debemos dar testimonios que somos hijos de Dios, ¿no? Caso contrario, ¿somos hijos de quién? Del enemigo de Dios. Exactamente. Lo interesante es que los cielos se abren para escuchar, para que se oiga la voz del Padre. Entonces, cuando nosotros damos testimonios de Jesús, el cielo se abre y Dios mira hacia el suelo, mira hacia esta tierra y dice, ahí están mis hijos, en quien me complazco. Amén, amén. Vamos yendo cerrando esta última parte, ¿no? Donde también multitudes dieron testimonios, ¿no? Incluso, si mal no recuerdo, nos dice que también oficiales también dieron testimonios, ¿no? O sea, la elocuencia, las palabras que decía de Jesús, me imagino que eran tan verdaderas, tan tiernas, porque cuando él predicaba, no solo predicaba de palabras, sino predicaba con el ejemplo, ¿no? Y eso es lo más lindo, ¿no? Que nuestras palabras sean comprobadas por nuestros hechos. Porque las palabras en sí se las lleva el viento. El ¿no? viento. Por eso decía, ¿no? Multitudes, testimonio, ¿no? El testimonio de grandes multitudes. Porque recuerda de que nosotros somos cartas abiertas al mundo, ¿no? Claro. Si nosotros decimos que somos cristianos, debemos ser como Cristo en este caso, ¿no? Y también muchas personas han de decir realmente ellos están con Él. Porque sí le dijeron a los discípulos, ¿no? Cuando ellos cambiaron totalmente. Imagínate el carácter de Juan, creo, de Pedro, ¿no? Los hijos del trueno, ¿no? Eran
favorito, podemos decirlo, ¿no? Por ejemplo, también se destaca la conversión de un fariseo, en este caso refiriéndome a Nicodemo, que dio testimonio Exactamente. de Jesús. Aunque claro, unos aceptaron y otros rechazaron. Pero claro, nosotros debemos estar en el grupo en que aceptamos a Jesús y formar parte de esa multitud que da testimonio de Jesús. Y quiero cerrar esta parte ya, es que recuerda que el mensaje, el último mensaje que tiene que ver con Apocalipsis 14, es palabra de Dios, pero ese mensaje algunos lo aceptarán, otros los van a rechazar. Recordemos de que la iglesia está tibia, pero ya cuando venga este mensaje con el derramamiento del Espíritu Santo, ya no va a haber tibio. Claro. Van a haber calientes y solo frío. Dos grupos. Recuerda que este mensaje que viene con el poder del Espíritu Santo va a madurar dos cosechas, las uvas y las mies. Así es. Alguien acepta y otros rechazarán. Y nosotros tenemos que estar en el grupo de los que aceptan. Claro, ¿no? Es que debemos nosotros, aparte de la justificación que Cristo nos otorga, para poder tener esa, podríamos decirle, esa credencial de ir al cielo, tenemos que tener también la santificación. Correcto. Para que nos haga idóneos para el cielo, ¿no? O sea, nuestra vida debe ser de continuamente sirviendo a Dios como Daniel, y debe ser una vida de santificación, porque Cristo nos llamó a ser santos, ¿no? Así es, y es correcto eso. Y se nos acabó el tiempo, Javier. Como siempre, ¿no? Cada vez que estamos con Richard y después de cámara decimos que se nos vienen ideas. Yo creo que el Espíritu Santo nos pone ideas, claro. nos pone textos, incluso el Antiguo Testamento, también de los testimonios, y el tiempo es muy corto, ¿no? Sí. Pero y aunque uno dice, bueno, fue 15 minutos, pero nosotros vemos que muchos minutos han pasado. Exactamente, ¿no? Pero bueno, Richard, ya que el tiempo se nos acabó, ¿qué lecciones te han traído para ti esta semana? Número 6. Me encantó lo que es el testimonio que da Juan el Bautista, donde el ego no lo vence. Exactamente. Y yo creo que la mejor manera de dar testimonio de Jesús es aplastando ese ego y sirviendo a Jesús. Y si uno tiene que menguar para que otro crezca, bienvenido sea. Amén. Sí. Amén. Eso es dar testimonio de Jesús. De Jesús, ¿no? Hay mucho que decir en esta lección, pero lo que también rescato, ¿no? La humildad, la sencillez de Juan, ¿no? Juan podía haberse atribuido, haber dicho yo soy el Mesías, pero Juan nunca se atribuyó eso. Simplemente él dice yo soy el amigo de aquel que viene que bautiza con el Espíritu Santo. Yo simplemente vengo a preparar el camino. Aquellos que escuchan la palabra de Juan porque era inspirado por el Espíritu Santo eran tocados por el Espíritu de Dios y accedían a ese arrepentimiento y estaban preparados para recibir al Cordero de Dios que venía a bautizar con el Espíritu Santo. Debemos de tener ese espíritu de humildad, espíritu de sencillez, y como decía Richard, si es necesario que nosotros menguemos para que otro crezca, que así sea. Que el Señor nos ayude en el trayecto de esta semana, que nos ayude siempre a ser humilde, sencillo, pero siempre poniendo a Cristo en nuestras vidas. Que sea Cristo que viva en nosotros, mas ya no vivamos nosotros mismos. Como dijo Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Dicho esto, no se olviden, mis querida audiencia, por favor, inscríbanse, den clic para que te suscribas, para que también puedas compartir el link de redención. Y Richard, antes de hacer la última oración,
¿Qué lecciones tenemos para la siguiente semana? ¿Cuál es el título de la lección de la siguiente semana? Creo que la lección número 7. ¿Cuál es el título de la lección? A ver. Dice, bienaventurados los que creen. Bienaventurados los que creen. Ajá. Dichosos aquellos que creen. Felices aquellos que creen. Afortunados aquellos que creen. Mira el preámbulo que ya hemos abierto, ¿no? Para esta... ¿Tienes fe? Bienaventurados los que tienen fe. Ajá. Los que creen, ¿no? Dicho esto, con esta lección que la acaba de hablar Richard, esperemos que nos encontremos la próxima semana para tener esta linda lección, ¿no? Y quiero en este momento que me acompañes para hacer una oración y poder culminar la lección de esta semana. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, una vez más te agradecemos porque nos has permitido nuevamente poder reunirnos, oh Dios, para poder leer, estudiar, comprender y analizar la lección de la escuela sabática. Gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu es el que nos ayuda a poder entender estos mensajes de amor, de esperanza, Señor, y también un mensaje que transforma vida. Ayúdanos, Señor, a coger estos ejemplos como Juan, de humildad, de sencillez, y también, Señor, de que aceptar tu palabra, a pesar de que su palabra nos hable las verdades de cómo estamos llevando nuestra vida, las cuales nos dice que debemos de cambiar, debemos de aceptarlo. Ayúdanos, Señor, a aceptarlos con sencillez y humildad, y también que nuestra vida, siempre nuestra voluntad, esté subyugada a tu voluntad. Rogamos también que bendigas, oh Padre Celestial, a cada hijo tuyo, a cada hermano, a cada amigo que se ha conectado, sean bendecidos totalmente ellos y su familia. También a todos los que conformamos este equipo de redención, que es esperanza, que llevamos esperanza, mensaje de esperanza, de vida eterna para las demás personas y aquellos que nos están escuchando. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, ¿no? Con un nuevo estudio, ¿no, Richard? Correcto, bendiciones.